Bienvenidos a este su canal, Crónicas del Excusado, historias y relatos. Esta es la reflexión 3 y como lo mencioné, es para responder una pregunta que me llamó la atención, que tiene que ver con qué hacemos o qué se supone que debemos hacer cuando nos llega este tipo de información. ¿Qué utilidad tiene? Es una buena pregunta en el sentido de que muchos de nosotros llegamos a este tipo de canales o buscamos personas o movimientos o cuando creemos que tenemos ese don de canalización a otros seres para que nos guíen y a cambio de eso empezamos a recibir información muy variopinta, muy diversa, que en la mayoría de las veces confunde y otras nos obliga a investigar y a ir más allá. Pero ya cuando tienes ese conocimiento, ya tienes esa información, ya tienes todo eso que forma parte ya de tu saber, entonces, ¿qué hacer con eso? ¿Qué uso le podemos dar a ese conocimiento? ¿Qué tipo de fin? Porque todo conocimiento, toda información, cuando nos llega, por ejemplo, la que yo les estoy transmitiendo a ustedes, bueno, ya la tengo, entonces, ¿qué hago? Esa pregunta yo me la he hecho desde hace mucho tiempo porque cuando recibes un conocimiento, una información y tienes la facilidad, digamos, de acceder, entender, interpretarlo, eso está bien cuando está aquí, pero ¿cómo hacer que eso te funcione, te sirva o le sirva a los demás? Yo fui una persona que nací con un coeficiente, un CQ muy alto y que con el paso de los años, gracias al flúor, ha disminuido, pero no he perdido la capacidad de cuestionar y de discernir y de seguir explorando e investigando. Pero para no alargarme mucho, creo que muchos que tenemos esa inteligencia, que todos la tenemos realmente, de hecho todo ser humano tiene la misma inteligencia de cualquier genio, son las circunstancias, los estímulos, los entornos, la cultura, la sociedad, el tipo de familia que te tocó, el tipo de educación social que recibes, la que puede fomentar, estimular o lastimosamente sepultar esa capacidad, esa inteligencia. También está el tipo de guías o personas que pueden identificar tu potencial y ayudarte a dimensionarlo de una manera que te sea muy útil. Pero cuando te pones a mirar dentro de la estadística general de tantas personas inteligentes, pero que al final por todas estas cosas que nos han limitado, porque esa es la finalidad que tiene esta sociedad al servicio de estos entes de control, mantenerte al mínimo, es muy contada las personas que logran utilizar su inteligencia, su capacidad y la puedan trascender. Un genio que sobresalga entre todos los genios es uno entre mil. Cuando uno ve un caso hace poquito de una niña de 10 años que se ganó una beca para estudiar en una de las universidades más importantes de Estados Unidos por su nivel intelectual, su capacidad intelectual, su inteligencia. Por cierto, es una niña de aquí de Colombia. Hubo un caso también de un niño en México, varios en México, en España, en Argentina, creo que es, en Brasil también. ¿Qué pasa con esos excepcionales casos de esos niños, de esas niñas que son identificados con un gran potencial y los becan y los mandan a estos países superdesarrollados para que esa inteligencia, en vez de servir para sus propios países de origen, sea puesta al servicio a los intereses de los que tienen el control en el mundo? Ojalá todos los niños del mundo, que todos son genios, pudieran recibir ese tipo de becas y estímulos, pero para aprovechar ese conocimiento in situ en sus lugares de origen. Pero la realidad es otra. Los Albert Einstein los hay en todas partes, no se imaginan dónde. En un lugar, por ejemplo, en una comuna,
en una calle, en cualquier sitio te encontrás un Albert Einstein, pero las circunstancias han hecho de que esa capacidad en bruto no se estimule y no trascienda de ahí. En mi caso, estuve supeditado a ambientes que no estimularon mi capacidad intelectual, mi ingenio, mi capacidad para las matemáticas, para los idiomas, para muchas cosas y como todo niño me distraje en otras cosas y llegué a donde estoy ahora. Pero, ¿qué pasa con esa información, ese conocimiento que te llega? ¿Qué uso le puedes dar? Cuando el conocimiento es técnico, que tiene que ver con el manejo de herramientas, algo muy clave e importante surge a la vista. Si no pones en práctica dicho conocimiento, se estanca. ¿De qué te sirve aprender toda la teoría para montar bicicleta si no te montas a una bicicleta? Entonces el conocimiento tiene que trascender. Lo que yo les planteo a ustedes, esta información que les doy, o lo que reciban de otras fuentes, libros, lo que sea, no puede quedarse solamente en la academia, tiene que trascender. El conocimiento que no trasciende se estanca. El conocimiento y la información que llegan de otros seres, de otras personas. Hay personas que lo atesoran y lo convierten en una ley. Y esa ley con el tiempo le dan vueltas para validarla y seguirla sosteniendo y justificando y se convierte en un dogma. Y ese dogma llegará a un punto donde el que quiera salirse del dogma lo ven con malos ojos y ahí es donde surgen esas doctrinas. Y el conocimiento doctrinario termina siendo un paradigma. Es como la velocidad de la luz. Porque don Albert Einstein dijo que según su fórmula, nada se puede, o sea, nada puede ir más allá de la velocidad de la luz. Porque supuestamente la masa para poder producir esa energía sería tan infinita que no habría ningún motor, ninguna máquina que pudiera contener todo ese peso y toda esa cantidad de materia para poder ir a la velocidad de la luz. Cuando te meten ese limitante de antemano, ya están castrando y limitando tu mente al punto tal que nadie se atreve a ir más allá de la velocidad de la luz. Y lo más chistoso es que pasa lo que pasa con los abejorros. Desde lo que llamamos la ley o las leyes de la aerodinámica, un abejorro no puede volar. Aerodinámicamente no puede volar. Pero ahí está volando. Y es por una cosa muy simple. Es que los abejorros, como los insectos, no vuelan, nadan, porque para ellos la densidad del aire es equivalente a nosotros a la densidad del agua. Entonces, no está bien dicho decir que un abejorro vuela. Obvio, no vuela. Pero desde el punto de vista de un fluido, sí se desplaza a través de él, por lo tanto nada. Pero desde nuestra percepción, vuela. Lo mismo pasa con la ley de la EMS al cuadrado, la velocidad de la luz. Supuestamente, según lo dijo este señor y todos aquellos que están alrededor de su culto, de su dogma, de esa doctrina de la física, donde nada puede ir más allá de la luz, no han podido reaccionar o manejarlo bien, y ahí viene la censura y la crítica, y viene digamos, el bloqueo y todas esas cosas, cuando se han descubierto partículas que de hecho van más rápido que la luz. Entonces buscan maneras de justificar y acomodar todo eso en una ley que unifique todos esos principios y se acomode a la zona de confort de la física clásica y de la física que propone Albert Einstein y que la mecánica cuántica hoy día está tratando de acomodar de acuerdo a sus principios y postulados y que en últimas siguen estando en sus zonas de confort. Pero aquellos que se atreven, aquellos que se ponen a mirar más allá y se salen del paradigma, trascienden el conocimiento, le están dando ya un uso mejor a esa información inicial y a ese conocimiento inicial, son los que pueden evolucionar y llegar a las verdaderas respuestas y sobre todo a las verdaderas revoluciones de ciencia y conocimiento y tecnología y a las verdaderas revoluciones del espíritu. Palabras más, palabras menos. Desde mi propia experiencia como docente, estudié en la universidad, fui uno de los docentes o estudiantes con mayor nivel, con los mejores promedios, la mejor academia, todo el conocimiento que uno como docente puede acumular. Pero ese día
cuando yo salí, ese primer día que yo salía a dar clase, estar frente a 45 muchachos, ahí ya no me sirvió la academia. Me di cuenta de una gran verdad, la experiencia. Y esa es mi invitación y esa es la respuesta que le doy a la persona que me preguntó, bueno, y con esto, con esta información que nos estás dando, con la información que nos llega, ¿qué uso, qué utilidad le vamos a dar? Desde lo técnico, pues, no sé, lo espiritual, si te ayuda a trascender y a ver cosas más allá y encontrar herramientas que puedas usar para poder analizar y no tragar entero, pues ahí estás teniendo un uso. Pero si no pones a mover ese conocimiento, es decir, no empiezas a discernirlo, empiezas a aportar, a cuestionar, a hacer preguntas, a dinamizarlo, se va a quedar ahí, se estanca. Y yo no pretendo que lo que yo estoy diciendo quede estancado. Si lo estoy compartiendo a ustedes, no es para que sea una verdad para ustedes, sino para que lo trasciendan y sobre todo lo conviertan en algo más. El conocimiento debe romper paradigmas y no quedarse como un paradigma. La velocidad de la luz se puede ir más rápido que la velocidad de la luz, pero mientras sigamos con esa visión sesgada, limitada, a lo que esas pocas leyes de la física que se han descubierto hasta ahora han dicho, no vamos a poder ver que la velocidad de la luz es caminar y que existen otras formas de desplazarse a través del espacio y del tiempo, de una manera que ya no es desplazamiento como de una distancia a una distancia B, a una velocidad X, no, sino que te puedes ubicar, y eso se llama teselar. Con el tiempo descubrieron que es el teselar, pero es la capacidad de ubicar. De hecho, la física cuántica ya lo está intuyendo y ya lo está observando. La ubicación instantánea de partículas que reaccionen de una manera instantánea. Una partícula que está aquí, se le da cierta información instantáneamente, otra partícula que está aquí reacciona como si estuvieran conectadas de alguna manera. Y cuando encuentren y entiendan cómo funciona eso, se podrán diseñar tecnologías, naves que puedan hacer eso. Pero por ahora, mientras sigamos con esa visión limitada de las cosas, seguiremos limitados. Mientras usted siga creyendo que lo que dijo Albert Einstein es lo que él dijo y nadie más se puede ir de ahí de lo que él dijo, o sea, quedó como un paradigma, usted estará limitado. Como anécdota, Einstein tenía un amigo de apellido Lyotard y él estableció una fórmula que la compartió con él, pero Einstein no se la aceptó y de hecho este pobre científico fue vilipendiado por sus propios compañeros porque todos adoraban a Einstein. Y es la fórmula de Lyotard, en donde B es igual a X por B. Elemental, sencilla, y con ella pudo encontrar la clave para entender que la velocidad de la luz es solamente eso, una velocidad que se puede superar. Pero, a modo de conclusión, ya para terminar y no extenderme, ¿qué hacer con la información que te llega? No seamos utilitaristas o demasiado racionalistas. Sí, hay que ser pragmáticos con el conocimiento, pero mientras un conocimiento quede relegado a un anaquel, a un estante de una biblioteca, será conocimiento muerto, hasta que alguien lo descubra o lo redescubra. La idea del conocimiento, de la información que yo le planteo, u otras personas que tienen su sabiduría y se las plantea, la mejor manera de darle un uso práctico a esa información es que vos lo trascendás mediante tu propio análisis y el uso de tu propia inteligencia y descubras maneras, modos y medios para que ese conocimiento, esa información, se pueda volver tangible en tu vida. La doctrina secreta, para los que la conocen, pueden utilizar esas energías para atraer dinero, mujeres, abundancia, comunicarse con otros seres y una cantidad de cosas. Pero la mantienen siempre secreta. ¿Y saben por qué los conocimientos antiguos fueron herméticos y solamente para unos cuantos iniciados? Para mantener el poder.
y mantener el privilegio exclusivo de ser usted y solamente usted el único que tenía ese conocimiento. Y al iniciado tenía que pasar una cantidad de pruebas, una cantidad de desafíos para mostrar que era digno. Pero eso sí, mantenga el secreto. No, el conocimiento tiene que abrirse, el conocimiento tiene que trascender. Si una persona se hubiera quedado en el mero hecho de coger un martillo, coger un clavo y empezar a martillar y no trascendió de ahí, no habíamos llegado a los martillos percutores. Esa es la finalidad del conocimiento, fluir y no estancarse. Espero que haya respondido la pregunta y que les haya servido de algo. Muchas gracias y para el jueves, viernes de esta semana, ya a inicio de mayo, vendrá la segunda parte del principio. Espero que les haya gustado y como les he dicho, y si no se los he dicho, se los voy a decir aquí, todo conocimiento trasciende y todo conocimiento cuando está en el camino de la iluminación, del autodescubrimiento, tiene que enfrentar la contradicción, es decir, su propia oscuridad.